and tremendous. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, un gusto saludarles el día de hoy. Hoy hablaremos sobre el autismo, rompiendo mitos. Esto debido a que el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, sobre el trastorno del espectro autista, y vamos a poder conversar abiertamente sobre nuestra opinión no tan humilde y a la vez vamos a poder responder sus preguntas y por supuesto entender sus experiencias con este tipo de población. Obviamente estamos en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. En Ciudad Guayana, Venezuela, hay un gran número de personas que nacieron con esta condición y estamos adaptando toda nuestra realidad social para poder, darle mayores oportunidades y aprovechar el proceso de inclusión que todos hemos manejado para poder despertar en cuanto a este tema, ¿ok? Vamos a iniciar con algo, un poquito de historia. Anteriormente, el trastorno del espectro autista era tratado como una enfermedad mental. Habían mitos sobre que el autismo se daba por la falta de amor de la madre hacia el hijo. Es decir, cuando una mamá estaba embarazada y tenía luego a un niño con autismo, se decía que era porque la madre lo rechazó y que eso era lo que producía el autismo. Eso pasó muchísimos años. También esta población, cuando nacía en algún tipo de comunidad que tiene unas costumbres, antiguas, podían dejar al niño en algún sitio a su propia voluntad o simplemente dejar que estuviera en la naturaleza, por así decirlo, lo abandonaban directamente en la naturaleza para que perdiera la vida y no tener que enfrentarse a ello. Esa es la realidad de los siglos pasados en cuanto al autismo. En los años, ya en el siglo XX, después de los años 60, 70, se comienza a trabajar directamente con lo que es el concepto del autismo, de cómo se caracterizan estas personas, cuáles son las características claves, cuáles son las similitudes y las diferencias, por qué están estas personas con estas necesidades, y a partir de allí se comienza a ver que es una condición neurobiológica. Esa condición neurobiológica va dada por múltiples circunstancias, todavía no se conoce una causa específica, pero se le atribuyen a muchas situaciones, como por ejemplo la alimentación, la contaminación con metales pesados, también la parte genética que se traduce de familia en familia en familia, y esto va generando que cada vez vaya aumentando la población. En Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, hay una población muy alta de personas con trastorno del espectro autista y esto hace pensar a muchos investigadores de que puede ser por la contaminación de metales pesados y algunos indican que por las vacunas. Sin embargo, como eso no tiene un basamento científico, no se sabe realmente la causa, hay muchas hipótesis pero no una realidad escrita, todavía estamos en búsqueda de ello y por supuesto no hay cura. Más allá de las curas milagrosas que a veces pueden hacerte creer que existen y tú como papá desesperado vas a comprarla por supuesto, para mejorar la calidad de vida de tu hijo, pero la verdad es que no te están dando algo real, te están dando un placebo o te están dando algún tipo de desparasitante que puede generar daños en el estómago de tu hijo y hasta envenenamiento en casos graves. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucha gente está con esto de la cura milagrosa del autismo, que esto es lo que sirve, que esto te lo va a dejar como nuevo, y la verdad es que lo que terminan es envenenando a sus chamos. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esas ofertas engañosas. No se dejen llevar por curas milagrosas. No hay ninguna cura milagrosa. La única cura milagrosa es que, no sé, que vayas que le reces mucho a José Gregorio o que vayas a visitar a la Virgen, no sé, pero curas milagrosas así como así no existen, ¿ok? Y para que pueda ser catalogado como realmente un mecanismo para el tratamiento de la salud mental, en este caso del autismo, tiene que ser bien regulado a través de instituciones científicas. Y esas instituciones científicas son las que nos dicen, mira, realmente esto sí puede servir o esto puede hacer más daño que bien. Entonces, en principio quise abrir con el programa con esta indicación, ya que he leído últimamente bastante de esto que está pasando. A la vez también me uno al duelo que embarga la ciudad por el fallecimiento del señor Iván, quien era un camarógrafo conocido de acá de la zona. Lamentamos
su pérdida y bueno, cualquier persona que tenga algún tipo de dificultad de salud mental, por favor, comuníquense, no están solos, nosotros podemos ayudarles. Muchas veces se limitan por cualquier necesidad, ya sea por dinero o porque le da pena. Ustedes, cada uno de ustedes es importante, cada uno de ustedes nos duele, cada uno forma parte de la ciudad y de la comunidad. Cualquier persona que perdamos por no haberle dado la compañía o no haberle dado las herramientas, también es responsabilidad de nosotros. Entonces, por favor, cualquier persona que escuchen con un discurso de hacerse daño o que piensen, vean que tienen algunas características de las que ya hemos hablado, de lo que tiene que ver la depresión y la posibilidad de hacerse daño, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Si tienes un familiar con esas dificultades, hay que buscar ayuda. Si conoces a alguien en tu trabajo, algún amigo, señálale que tiene que buscar ayuda. Busquen la manera de pasar ese mensaje porque es importante. Estamos perdiendo gente muy valiosa, única y exclusivamente porque nosotros no estamos prestando atención. Para aclarar acá de una vez, entiendan algo, los niños índigo, los niños azules, son descripciones que se les comenzó a dar en los años 80, 90, para poder explicar a estos niños que tenían rasgos diferentes, que no querían que ingresaran dentro del espectro, porque para ese entonces recuerden que era una enfermedad mental o era catalogado así. Entonces, ¿qué hacían muchas personas? En su negación por tener un diagnóstico, buscaban la manera de entender qué tenía su niño. Entonces mi niño era un niño índigo, o era un niño con capacidades distintas, era un niño con un niño azul que también le llaman. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que simplemente eran personas con trastorno del espectro autista, del tipo leve o del tipo 1, y ese trastorno del espectro autista o lo que antes llamaban el síndrome de Asperger, que también es parte del espectro autista. Nosotros hemos pasado el manual psiquiátrico o de enfermedades psiquiátricas y condiciones psiquiátricas, que se llama el DSM-5, tiene regularmente varios avances y va avanzando con el tiempo y con las nuevas investigaciones. Entonces, a medida que va avanzando, se va entendiendo cómo son mejores, cómo se puede catalogar mejor, cuál es la forma de diagnosticar, cuál es la forma de trabajar o entender un trastorno y o una condición. Y a partir de allí, los trabajadores de la salud mental, bien sea psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, tenemos que ir siguiendo esas indicaciones. Anteriormente existía el autismo leve, autismo moderado, autismo profundo. También existía lo que le llamaban el síndrome de Asperger, porque se estudió gracias a otro investigador de ese apellido, y no se unía directamente al trastorno del espectro autista. Aclaro, todas estas personas que son índigos o que son azules o hay otros nombres que se me escapan ahorita, realmente lo que están es dentro del espectro autista y están en el nivel 1, o sea, lo más leve, lo que antes le llamábamos el síndrome de Asperger, y tienen unas características específicas, pero regularmente pueden tener un buen entendimiento, excelente memoria, unos intereses específicos, y eso los hace que tengan un gran talento para esas situaciones, ¿ok? Entonces, sí, estamos hablando de todos estos chamos que lamentablemente se confundió el diagnóstico en algún momento tratando de buscarle otra alternativa, pero la verdad es que es un trastorno del espectro autista y que hay que trabajar como una persona con un trastorno del espectro autista, ¿ok? Ya sabiendo qué es el trastorno del espectro autista, sabemos que tiene un origen neurobiológico, sabemos que no se sabe todavía la causa, entendemos ya que no son cosas distintas el Asperger, los niños azules o los niños índigos, sino que todos están dentro, por eso se llama el espectro, porque es un gran espectro donde entran mucha gente con distintas características, pero con características fijas específicas. Y vamos a describir entonces esas características fijas específicas para que podamos entender cómo diagnosticamos. Y después de esto buscamos a describir cuáles son las conductas reales que vemos en el día a día y por supuesto cuáles son las alternativas que tenemos para mejorar. Son 3 estadios distintos, ¿ok? La primera son deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Te da 4 opciones. Acercamiento social anormal, es decir, las personas no socializan de la manera común en la que cada quien utiliza sus habilidades sociales para poder conversar con otra persona. Estas personas o son más tímidas y tienden a retraerse, o no les agrada la compañía de otros seres humanos, o
o por el contrario pueden ser demasiado, demasiado cariñosos al punto de ser empalagosos y que tú dices, oye, déjame tranquilo, ¿sabes? Esas son las características de los chamos con un trastorno de espectro autista a nivel social. Acercamiento social anormal, es decir, o te acercas con una emoción demasiado grande o puede ser que te aísles y te retraigas. Fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, o sea, tiene dificultades para entender lo que habla con otra persona, o sea, no lo habla directamente así, sino que toma sus propias indicaciones o sigue su propio discurso. Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, es decir, no le interesa todo lo que le interesa a los demás, sino que tiene ideas específicas, intereses específicos. ¿Okay? No todo juego le va a gustar, no todas herramientas le va a gustar, no todos los juguetes le va a gustar, sino que va a tener intereses específicos. Ok, se disminuyen en los intereses que tiene conjunto con los otros niños de su edad o personas de su edad. También hay deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la intención social. Por ejemplo, comunicación verbal y no verbal poco integrada. Muchas veces tenemos una comunicación verbal muy buena, pero que no se integra directamente al día a día, o que no tiene un impacto social adecuado, o que no lo utiliza de la forma adecuada, o que simplemente solo puede responder y no elaborar algún tipo de pensamiento individual. Hay varias cositas que se pueden ver, depende también al nivel de autismo, ¿no? Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Anormalidad en el contacto visual y lenguaje corporal. Estas personas, la gran mayoría, porque no son todos, pero ponte el 80%, no ven directamente a los ojos, les cuesta mucho ver a los ojos. Y aunque eso es algo que llama mucho la atención, y por algo es uno de los indicativos para poder diagnosticar, la verdad es que no es algo que realmente sea tan malo, simplemente es un indicativo. ¿Okay? Aunque hay muchas personas que se manejan en el proceso de convencerte al chamo de que tiene que ver a la cara porque les molesta, pero no, realmente lo más importante es que él se sienta bien, no que te sientas bien tú. Así que tienes que tener cuidado con eso que estás haciendo. Deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, falta total de expresión facial o de comunicación no verbal, parecen atímicos, es decir, como que no tuviesen emociones a veces, y pueden estar emocionados y te dicen, sí, estoy muy emocionado, me gusta mucho, pero tu cara parece que estuviese bravo, o que simplemente no le importara. Muchas veces puede pasar esto. ¿Okay? También tenemos el déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Por ejemplo, dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales. Muchos niños van a una fiesta y lo que hacen es que se tapan los oídos, no quieren jugar con el resto, se quieren ir, se ponen a llorar. O cuando hay algo de ellos y le piden que se lo presten, puede llegar hasta tener reacciones agresivas, violentas. También existe que en lugar de jugar con los demás me aíslo, o simplemente quiero que cumplan única y exclusivamente mis órdenes, si no, no puedo jugar con ellos. O sea, hay varias cosas que lo que hacen es que el comportamiento social sea el de distintos en distintas áreas sea completamente fuera de lugar, ¿ok? Dificultad para compartir juego imaginativo o para hacer amigos, ausencia de interés por otras personas. A veces ni te saludan, como que tú no existes y que no estuvieses allí. Puede pasar hasta con los padres en muchas ocasiones. Entonces es importante que vayamos tomando en cuenta que estas características de la interacción social de los chamos no tiene de verdad mucha capacidad, y eso hace que ellos tengan un desarrollo social que siempre les va a generar angustia. No solo desde niños, también las personas que tienen trastorno del espectro autista, que son adultos. Por ejemplo, tenemos ingenieros, tenemos maestros, etcétera, que al final terminan teniendo algún tipo de dificultades para socializar y para ser comprendidos. Pueden llegar a caer en un proceso de depresión muy fácilmente porque, oye, se sienten solos, no tienen a alguien quien los acompañe. En el otro renglón tenemos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en distintos puntos. Por ejemplo, movimientos o uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Estereotipas motores simples, esos son los aleteos, cuando los chamos se emocionan o se ponen bravos y hacen como que estuviesen aleteando, o que se balancean de un lado a otro, delante hacia atrás. Alineación de juguetes, los juguetes suelen ponerlos o por los mismos colores o por las mismas texturas y los ponen siempre en una línea o regularmente así. Ecolalia, cuando tú le dices hola y ellos te repiten hola. Es decir, hacen eco en lugar de responder. Y las frases idiosincráticas, que tienen frases pegadas que son de ellos y que simplemente eso es algo que repite constantemente. Puede ser algo que aprendió en la televisión, puede ser algo que aprendió, que escuchó en algún lado, o simplemente algo que él inventó, pero que es una frase común que se puede escuchar en estas personas. También existen la insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas o patrones
bueno, ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Por ejemplo, elevada angustia ante pequeños cambios. Por ejemplo, tú vas tomando una ruta para llevar a un chamo al colegio y hoy decidiste que ibas a tomar otra porque te querías comprar una chicha, él se va a poner bravo, se va a molestar. ¿Por qué? Porque este no es el sitio, no vamos para la escuela, ¿qué estás haciendo? Estás cambiando todo, o sea, su mundo comienza a desboronarse, en su mundo interno comienza a desboronarse porque simplemente hay un cambio de ruta. Entonces, al tener esta característica, estos elevada angustia ante pequeños cambios, eso genera distintas dificultades. ¿Okay? Por supuesto, la dificultad con las transiciones, o sea, cambiar de colegio, cambiar de casa, cambiar de amigos, etcétera, es complicado. Patrones de pensamientos rígidos. Si yo pienso que eso es azul, siempre voy a pensar que es azul. Es muy poco probable que cambie mi forma de pensar porque es así. Regularmente pasa mucho con las normas. Estos panas siguen muy literalmente el cumplimiento de normas y cuando por ejemplo, ven a alguien que se saltó una pequeña norma, bueno, se tienden a generar una angustia bastante fuerte. ¿Okay? Y rituales de saludos. Hay chamos que para saludar tienen que hacer ciertos rituales. Hay quienes en lugar de darte la mano te saludan como de modo japonés. Ahí sabes, hay distintas formas de tomar sus conductas. ¿Okay? También la necesidad de seguir siempre la misma ruta, comer los mismos alimentos. Ojo, hay alimentos a estos panas que le hacen daño, pero también hay alimentos, la gran mayoría de estos chamos o estas personas tienen una predilección por comer cosas específicas. Hay quienes no le gusta la pasta o no le gusta el arroz o no le gusta la carne o no le gustan los vegetales y no es algo como un niño de comportamiento común, sino que es bastante más potenciado el berrinche que puede hacer o las dificultades para ingerir esos alimentos. Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y foco de interés se refiere. Por ejemplo, fuerte vínculo, elevada preocupación hacia objetos inusuales. Hay chamos que les gusta jugar con una cuerdita o con un palito o con una caja o con una ramita y ese es su juguete predilecto. Hay quienes tienen una manta y la tienen toda la vida. Me acordé de Charlie Brown en este momento, un chamo de la comiquita había uno que tenía una mantita. Hay cosas, por ejemplo, el peluche, ese es el único peluche con el que sale, duerme, ese muñeco no lo suelta para nada. Esos vínculos bastante elevados, eso tiende a ser una característica del autismo. Y intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, es decir, cuando alguien te interesa, te gustan las estrellas, bueno, el pana prácticamente te va a investigar lo que es un hoyo negro, va a saberte todo el nombre de todos los planetas, de las galaxias, etcétera. ¿Por qué? Porque son intereses excesivamente exacerbados, puede ser circunscritos, son perseverantes porque siempre quiere ir más allá. Hay personas adultas con este tipo de dificultades y que también son excelentes, por ejemplo, excelentes ingenieros porque en su materia ellos ven todo bello, pero cuando le pones a estudiar inglés porque tiene que ir a un curso, bueno, ahí perdimos porque esa no es su habilidad, entonces tiende a generarle bastante frustración. Ahí recuerdo conocer a una persona con trastorno del espectro autista diagnosticado, que ya estaba en sus 30 y pico, y le gustaba mucho lo de la medicina naturista, gracias a Dios lo estudió, se graduó y ahorita es un excelente médico naturista, cosa que me agrada mucho. O sea, todos estos panas que cuando tienen una capacidad adecuada pueden generar o llegar al sitio donde ellos quieren. ¿Quiénes necesitan hacer las cosas mejor? Nosotros. Nosotros debemos acoplarnos a ellos, nosotros debemos entenderlos a ellos, abrirle las puertas y entender que no son ellos quienes deben mejorar o cambiar su conducta, somos nosotros quienes debemos cambiar para que ellos estén mejor y puedan desarrollar sus talentos. Ya sabemos en teoría que es una persona con trastorno de espectro autista. Ahora, en la práctica, ¿cuál es el problema con el trastorno de espectro autista? Son 3 niveles, el nivel 1, 2 y 3. Vamos a comenzar por el nivel 3. El nivel 3 es lo que antes le llamamos autismo profundo. Es una persona que tiene muy pocas capacidades, que puede haber desarrollado lenguaje pero poco, o puede ser que sí tenga lenguaje pero no tenga la capacidad de establecer una conversación como tal. Su conducta tiende a ser bastante desorganizada o completamente pasivo. Hay personas, en el nivel 3 están las personas que no pueden caminar o que tienen un autismo tan profundo que no se puede ni siquiera generar actividades individuales o grupales de forma adecuada. Entonces tenemos que ir haciendo adaptaciones directamente para estos panas para que puedan generar un mejor desarrollo, puedan tener una mejor forma de hacer las cosas, nosotros adaptarnos a su estilo de vida mientras vamos haciendo un manejo conductual a través de técnicas científicas,
el manejo conductual lo hacemos directamente en campo. Y bueno, sí, da muchísimos resultados. La idea de que lo que trabajamos con las personas con autismo tipo 3 es tratar de hacer llegar a su independencia lo más posible, tratar de que sean unas personas que se puedan valer por sí mismas en su adultez y que no siempre sean dependientes de alguien más para poder lograr lo que desean o por lo menos hacer las cosas básicas para él mismo. ¿Okay? Tenemos el autismo tipo 2. Este es un autismo un poco menos fuerte o menos profundo, pero sin embargo tiene bastantes características que no son compatibles con el día a día de la sociedad. Estas personas tienden a aislarse, tienden a no querer conversar bien, tienen algunas sus características son bastante marcadas. Se observa que cuando deben estar sentados brincan, cuando tienen que prestar atención están en su mundo, cuando los llamas por su nombre no te atienden, cuando hablas con ellos es como que tú no existieras, no te ven a la cara, obviamente. Tienen este proceso de aleteo, balanceo, se manejan dentro de un rango específico de sitios y de intereses, bien sea alimenticios, sociales o de cualquier ámbito, que no le deja pasar la barrera hacia tener una mejor integración social, hacia tener integración en cuanto a amistades, en cuanto a entornos escolares y todo esto. Entonces, ¿qué se hace con estos panas? Bueno, depende del caso. Por supuesto, tenemos que hacer la terapia conductual individual. Tenemos que buscar la motivación exacta para poderlo hacer llegar hasta el punto donde nosotros queremos. Tienen la capacidad de poder llegar a tener una vida individual, sí, por supuesto, pero es un trabajo bastante complejo y hay que hacer madurar muchas cosas de sus áreas de desarrollo que no se han desarrollado abiertamente. Tenemos que recordar también, en algún momento hemos hablado del lóbulo prefrontal. En nuestro cerebro, en la parte de adelante, tenemos el lóbulo prefrontal y ese lóbulo prefrontal se encarga de la memoria y del control de impulsos. Cuando tenemos dificultades del neurodesarrollo, el lóbulo prefrontal está afectado, por ende es complicado poder hacer que las personas mejoren su control de impulso. Se lo digo por experiencia porque yo también tengo eso. Y entonces poder generar una buena conducta o que no interrumpa cuando debe o que cuando esté ansioso se calme es bastante complicado y bueno, hay que ir de la mano de un experto para poderlo haciendo de la manera correcta. Pero también hay algo, quienes realmente trabajan con estos chamos son sus papás, los docentes, los psicopedagogas, los psicólogos, los neurólogos, todo terapeuta ocupacional, lenguaje, todo eso, nosotros trabajamos con ellos, pero por un corto periodo de tiempo. Quien está todos los días en casa, quien está todos los días atento a ellos y siguiendo sus indicaciones o sus sugerencias o sus peticiones son sus padres o bueno, su núcleo familiar. Y este núcleo familiar tiene que sentirse en armonía con lo que están haciendo, aceptar a su chamo o a su persona favorita, por así decirlo, porque eso no es que él quiere que eso pase, eso no es que él decidió que eso pasara, él más bien está buscando ser aceptado regularmente, a pesar de que se aíslen, hay una búsqueda de aceptación, hay una búsqueda de tener por lo menos pocos amigos o alguien que se interese por ti. ¿Por qué? Porque son humanos, somos humanos todos y todos buscamos eso. Todos sentimos soledad, todos sentimos tristeza, todos sentimos ira, todos sentimos angustia y la ansiedad, la angustia en estas personas así como te da a ti, le da a ellos, pero a ellos tú lo puedes multiplicar por 100 y ahí quizá consigas cuál es su nivel de ansiedad, porque la ansiedad es algo que constantemente está disparado en ellos, en una ansiedad a rasgo muy alta. Esto les provoca también tener hipersensibilidad sensorial, es decir, estas personas que no aguantan que te pones este pantalón, no puedo, tiene la etiqueta, me pica, no sé qué cosa, me pica y tiene que terminarle cortando la etiqueta a la franela. Bueno, eso es un rasgo de hipersensibilidad sensorial y eso lo que hace es que, bueno, la ansiedad lo hace sentirse mucho más grande. Entonces estos panas tienden a generarse dificultades en aceptar algunas cosas. Los de trastorno profundo pueden llegar hasta quitarse la ropa si es algo que realmente les incomoda. ¿Okay? Entonces hay que tener un manejo adecuado de cuáles son las características de cada quien para poderle dar una respuesta. Ahora hablemos del autismo tipo 1. El autismo tipo 1 es el que más vemos constantemente, el que más se ve en la calle, con el que seguramente has compartido en algún momento, como el ejemplo de nuestra amiga Rosa, que nos da un ejemplo muy claro de cómo es un autismo tipo 1, una persona con intereses específicos
puede tener una gran inteligencia o puede tener una inteligencia término medio sin ningún problema. O sea, eso, aunque hay muchas de estas personas que tienen una inteligencia muy alta y puede ser característico, pero también, o sea, es un 50 y 50. Hay personas que tienen su nivel de comprendimiento e inteligencia del mismo nivel que los demás y eso no le quita nada. O sea, al final tienen el mismo nivel de trastorno del espectro autista. Están dentro del espectro, pero podemos hablar de inteligencia alta o inteligencia baja, que a veces inteligencia límite. ¿Qué tienen estos chamos? Estos chamos se manejan de manera adecuada, tienden a tener aspectos específicos de su vida que son demasiado importantes, como por ejemplo hay quienes con la tarea, con las notas, no pueden dejar de sacar 20, si sacan menos de 20 se frustran y pueden llegar hasta hacerse daño, golpearse, arañarse, etcétera. ¿Por qué? Porque su nivel de frustración es muy alto. Hay chamos que se interesan por los autos, por los carros y bueno, tienen sus colecciones, se saben todas las marcas, se saben todas las piezas del carro, si algo se te daña ellos saben qué es, si hay un carro que pasó y tú dices, oye, qué carro tan bonito, ese es un no sé qué, que no sé qué, no sé qué, de tal año, de tal modelo, de tal cosa. Estos son intereses específicos, ¿ok? Las personas con trastorno del espectro autista leve pueden llegar a tener dificultades en el lenguaje, pero comunicarse de manera correcta, bien sea lenguaje verbal o no verbal. Hay quienes son sordos y también tienen autismo y se comunican de manera no verbal. También la comunicación corporal, o sea, el lenguaje corporal de ellos tiende a ser un poco distinto al de los neurotípicos, como le llaman ahora. Pueden tener también intereses en otras personas y, por ejemplo, si a un chico le gusta una chica, puede llegar hasta parecer que está obsesionado con ellos. ¿Cómo se puede ayudar a estos chamos? Desde nuestra casa. Lo primero es la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Poderle decir y narrar a las personas qué va a pasar, a dónde vamos a ir, a qué se va a enfrentar. Por ejemplo, mira Sebastián, vamos a ir al centro de Puerto Ordaz, donde vamos a agarrar un autobús, va a haber mucha gente y te vas a sentir incómodo. Cuando estés en el autobús y te estés sintiendo incómodo, te voy a recomendar es que me aprietes mucho, me aprietes la mano una vez y la sueltes, me la aprietas y me la sueltas y te concentras en eso en lugar de las personas. Y así vamos buscando la manera de que se regule su hipersensibilidad sensorial y que pueda hacer las cosas de la forma correcta. Recuerden, ellos se van a tener que valer por sí mismos toda la vida y que nosotros como padres los veamos como que son frágiles o que no tienen las capacidades, realmente es un error de nosotros. ¿Por qué? Porque sería que estaríamos subestimando a nuestros muchachos, estaríamos subestimando a las personas que estamos cuidando y en lugar de desarrollar sus talentos, lo que hacemos es que se retraigan y evitamos que se desarrollen, ¿ok? Para poder desarrollarse no solo necesitan ir al colegio, necesitan hacer actividades físicas. La mayoría no les gusta. Ok, chévere, pero no tiene que ser a juro fútbol, no tiene que ser a juro básquet, puede ser ping pong, puede ser natación, puede ser carrera de sacos. Puedes inventarte qué va a hacer para hacer actividad física, ¿ok? Tiene que dormir lo más posible. Si tiene problemas con el sueño, tiene que ir a juro un psiquiatra para poder tener un adecuado descanso, porque si no siempre va a estar irritable y obviamente va a generar mayores problemas a nivel social y a nivel de grupos. Entonces es importante que sepamos, el sueño en estas personas es necesario que se cumpla. El sueño en estas personas es la alimentación, todo lo que tiene que ver con las funciones básicas del cuerpo, es importante que ellos lo cumplan, ¿ok? Si no, van a haber dificultades. Como sabemos, estas personas hasta ahora no se ha conseguido una cura, pero sí sabemos que podemos llevarlos al mundo real, podemos llevarlos a adaptarse y nosotros adaptarnos a ellos. Podemos hacer que sean independientes, que sean, mira, maravillosamente exitosos, que disfruten, que se casen, que tengan hijos, etcétera. Podemos hacer muchas cosas. Ellos pueden lograr todo lo que deseen, pero necesitan muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque los niveles de frustración son muy duros, porque al acoplarse a la sociedad que no está preparada para ellos, tiende a generar unas dificultades bastante fuertes. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Adaptarnos, abrir espacios, aceptarlos y, por supuesto, estimularlos. ¿Cómo lo estimulamos? Con tareas específicas para que ellos puedan desarrollar sus talentos y a la vez vayan superando algunas barreras que todavía no han podido. ¿Qué se les sugiere? Bueno, se les sugiere primero llevar quien tenga una sospecha de algún trastorno, bien sea del espectro autista o de otra cosa. Por supuesto, en América SS estamos a la orden para poder darles respuesta y poder analizar su caso. Y a la vez también pueden asistir al complejo para la salud mental, que Dios mediante dentro de poco estará abriendo para estos grupos de estimulación, tanto para niños, adolescentes y adultos.
Hasta aquí llegamos el día de hoy. Un placer haber estado con ustedes. Recuerden, esto es Entre Mentes a través de Lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba. En los controles, Edgardo El Mago Cordero. Nuestro equipo de producción a cargo de Josana Productions y América SS Health Service. Patrocinados por América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Hoy hablamos sobre el autismo, rompiendo mitos. Ahora hablemos sobre el programa de la semana que viene. El programa de la semana que viene íbamos a hablar sobre el Día Mundial de la Salud, que era el 7 de abril, o sea, mañana, o íbamos a hablar del Parkinson. Pero lamentablemente, a causa de los decesos que han existido últimamente en la ciudad a causa de el suicidio, vamos a hablar directamente de ese tema. Vamos nuevamente a tocar ya la prevención del suicidio y qué podemos hacer, cómo podemos entenderlo, qué debemos hacer cuando estamos teniendo esos pensamientos autolasivos, por así decirlo, y cómo tomar acción lo más rápido posible antes de tomar una decisión que, por supuesto, siempre va a ser la peor. Un abrazo, Dios me los bendiga, de verdad gracias por escucharnos y bueno, estaremos el próximo lunes conversando con ustedes. Recuerden, suicidio, cómo abordar ese tema. Dios me lo bendiga, hasta luego, muchas gracias.